Al interior de nuestros videos para comentar críticamente la conferencia impartida por Salvador Rueda y Patricia Ledesma, Cuauhtémoc a debate entre el orgullo y la evidencia. Salvador Rueda le pide auxilio o apoyo al doctor Eduardo Matos Moctezuma para que intervenga en referencia al tema de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Izcatiopan. Y entonces vamos a dedicar nuestros 3 próximos videos, inclusive este, a analizar críticamente la intervención del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Así pues, este primero es el video número 12 de la serie y se titula Matos Moctezuma sintetiza su postura negacionista respecto de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Izcatiopan. Y el primer gran apartado de este video lo titulé Paleografía e Historia. ¡Bú! Verdaderos cocos de Matos. Ante las interesantes e incisivas preguntas de un integrante del público, Salvador Rueda intentó contestarle a algunas de ellas, según sus conocimientos, e invitó amablemente al doctor Matos Moctezuma a completar la contestación. Y esto es lo que el doctor contestó, sintetizando con ello buena parte de lo que sostuvo él en su conferencia inaugural del ciclo Cuauhtémoc a 500 años de su muerte, convocado por el Colegio Nacional. Cito a Eduardo Matos. Sí, bueno, en relación a este tema, tenemos que tomar en consideración algo muy importante. Los documentos, diríamos, de Izcatiopan, uno de ellos con la firma de Motolinía y demás. Desde la primera comisión, hubo 4 comisiones, dice, se detectó por especialistas, ya algo mencionó Salvador, que eran apócrifos, es decir, que eran falsos. La misma firma de Motolinía fue mal hecha, no corresponde a las que se conoce del fraile franciscano de Motolinía. Termina la cita. Cabe comentar que al igual que Salvador Rueda, el doctor Eduardo Matos Moctezuma no se ha dado la tarea de estudiar el dictamen de la eminente paleógrafa Eulalia Guzmán acerca de los documentos de Izcatiopan, que ella conociera y trabajara, ni la distinción crítica que logró establecer en marzo de 1949 acerca de los mismos. Esa distinción crítica que posibilitará nada menos que la investigación no se detuviera, sino que, conocida dicha distinción crítica por el director del INAH en aquel entonces, el ingeniero Ignacio Marquina, alumno que fuera del doctor Alfonso Caso, dicho director convino con ella en que el camino científico prudente a seguir era continuar la investigación y, por supuesto, su financiamiento por cuenta del INAH, de todo lo cual tratamos en nuestro video número 10. Aún más, ambos, Rueda y Matos, olvidan que por sobre las copias de originales a las que pertenecen
las presuntas firmas de Motolinía, ciertamente copiadas, a las que se refiere Matos Moctezuma, existe también un documento original escrito en tinta invisible, o como se decía en aquel entonces, tinta simpática, que una vez revelado su texto, mostró la firma auténtica de Motolinía, misma que Eulalia Guzmán comparó con las de todos los documentos del fraile que se guardaban en el Archivo General de la Nación, demostrando que se correspondían puntualmente. Las firmas de Motolinía asentadas en estos con los del documento escrito con tinta simpática. Pero, aunque el doctor Matos olvida todo esto o lo desestima sin razón científica para ello, prosigue diciendo: entonces, a partir de esto, es decir, de que habían dictaminado que eran apócrifos y la firma también, entonces, a partir de esto, ya todo lo que se indica en estos documentos, pues cae por su propio peso. Fin de la cita. Pero se equivoca de parte a parte. Resta, además de tinta, estilo, tipo de papel, esto es, cuestiones paleográficas, resta la historia que relata el documento, el contenido histórico que comunica con base en su disposición material formal, ocupación del paleógrafo, distinción metodológica fundamental, aristotélica y kantiana, que guió la labor científica de la doctora en filosofía que fuera Eulalia Guzmán y que quizá por su enfoque positivista en unos casos y metafísicos en otros, los miembros de las 3 comisiones negacionistas no entendieron. Quiero creer que no, más bien quisieron entender. Y vemos cómo a Matos Moctezuma le pasa desapercibido también el asunto, entre otras cosas, porque se basa dogmáticamente en el proceder de dichas comisiones, excepto, eso sí, a la hora del dictamen final, pues en aquellas no es negativo respecto de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, sino dubitativo, según abundamos en nuestro video número 12. Número 11. Mientras que el señor Matus es furibundo negacionista al respecto. En fin, que de pronto Matos soslaya completamente el contenido histórico de dichos documentos, que fue, sin embargo, el que por su profundidad, complejidad, veracidad y singularidad motivó a Eulalia Guzmán, historiadora en serio, la movió a reconocer que dichas copias no podían ser de originales, sino de originales auténticos, pues nadie hubiera podido plasmar el tal contenido histórico si no hubiera sido testigo de los acontecimientos ahí narrados. Veamos cómo prosigue Matos Moctezuma, tan despreocupado de la pena y creyente, e intentando hacer creer eso a su público, de que los documentos de Izcatiopan no eran auténticos. Añade, abrimos un segundo gran tema. Matos se confunde entre el pintor y el médico legista, arte y ciencia, solo para confundirnos. Bueno, entonces vamos a citar.
Entonces, sentada la inautenticidad, que en verdad no lo es, pero Matus cree que sí, dice: quiero comentarles que algunas de las comisiones, inclusive la última, la de 1976, en la que él participó como encargado de los trabajos arqueológicos, había antropólogos físicos, médicos, forenses, etcétera, que estudiaron los huesos. Los huesos son de por lo menos 8 individuos. Murmullos entre el público. O sea que por eso ven ustedes en la foto en que está Diego Rivera, haciendo el diseño con los huesos que él pone, ¿verdad? El diseño que, por cierto, al pie de la sábana aquella pone la estatura, pone ahí un 1,75. ¿Qué sé? Según él era la estatura de Cuauhtémoc. Bueno, ven ustedes que hay otro motivo de huesos, otro montón de huesos al lado, porque le están sobrando. Risas del público. Pero ya el estudio de los especialistas ve o analiza que eran de 8 personas, ¿no? Fin de la cita. Es curiosa la narrativa de Matos en este punto, pues nótese, Diego Rivera, previamente desautorizado por Salvador Rueda y por Leticia Ledesma, así como en otras múltiples ocasiones por el mismo Matos, ahora es traído a colación por él en su narrativa, nada menos que para decidir sobre el esqueleto de Cuauhtémoc, como si el escorzo de su posible porte, del posible porte de Cuauhtémoc, delineado con base en su esqueleto encontrado debajo del altar de la iglesia principal de Izcateopan, hubiera sido la prueba y estudio científico entregado por Eulalia Guzmán. ¿Cómo va a ser? Para probar la autenticidad de dichos restos como pertenecientes a Cuauhtémoc. Nada más alejado del pensamiento y método científico que no artístico de Eulalia Guzmán. Es decir, Matos Moctezuma interviene aquí ofreciendo la síntesis de lo que ha logrado entender de toda la polémica científica del caso. Interviene, digo, como si el doctor Alfonso Quirós Cuarón no existiera, ni hubiera sido quien se encargó, apoyado por su equipo de médicos legistas, de probar científicamente que el esqueleto encontrado en Izcateopan presentaba características generales, particulares y aún singulares que correspondían con las de las descripciones del héroe ofrecidas por testigos que lo conocieron en vida, como la de Bernal Díaz del Castillo. Es más, Matos actúa como si nunca se hubiera enterado de lo que acabo de decir. Esto es, que claro que sabía de la existencia del doctor Alfonso Quirós Cuarón y de su aporte al proceso científico del caso, pero interviene narrando las cosas como si no supiera nada de esto. Finge, pues. Actúa Matos taimadamente, como ignorante de todo esto e incluso de los términos precisos del asunto. Es decir, que el porte general de Cuauhtémoc, referido por testigos oculares, corresponde con el que ofrecería el esqueleto encontrado, el de un individuo joven, de estatura poco más que mediana, en particular fornido y del sexo masculino, dadas las inserciones musculares que ostentan sus huesos
en especial del atlas, es decir, que forman parte de la musculatura del cuello. Y aún presenta dicho esqueleto rasgos singulares como los del héroe, a saber, el hueso metatarsiano del pie derecho presenta profundas quemaduras provocadas en vida y asimismo cicatrizadas en vida, como las que Cuauhtémoc sufriera y cicatrizara después de haber sido torturado por orden de Cortés como parte del proceso interrogatorio implementado de Consuno por los invasores acerca del paradero del tesoro de Moctezuma. Todo esto se encuentra escrito en tinta y papel y publicado. Vuelvo a citar al respecto, como en el video número 10, el libro prologado por Alfonso Quirós Cuarón, Ixcateopan, la tumba de Cuauhtémoc, etc. En la inteligencia de que la Comisión Bonfil, en la que trabajara Matos Moctezuma, conoció todo esto e intentó responderlo. Peor aún, el señor Matos no solo hace como que todo esto no existió y no lo conoció, aunque es científicamente probatorio de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Ixcateopan. Es radical. Se monta en el macho más bruto. Ese de la Comisión Bonfil, que insiste en que en la tumba se encontraron restos de 8 personas. Así que no podía ser de Cuauhtémoc ese esqueleto, al lado del cual Diego Rivera dibuja la efigie de un individuo de, digamos, unos 75 metros. Y en honor a la verdad, hay que decir que la Comisión Bonfil, claro que no hizo referencia de mala leche a Diego Rivera y sobre todo al cúmulo de pruebas científicas entregadas por Eulalia Guzmán y el equipo de Quirós Cuarón. En todo caso, ese fue uno de los 7 puntos de dicho dictamen. El esqueleto, tenemos restos de 8 personas. Por demás, este punto del dictamen, por demás torpe y amachado. ¿Por qué? Ya conocía la Comisión Bonfil por anticipado la refutación del mismo, de ese dictamen. Y sin embargo lo sostuvieron y aún aumentaron la apuesta, por así decirlo. Me explico. Lo mismo había sostenido la Comisión Primera, la Marquina Zavala de 1949, solo que hablando de restos de 4 personas. Y lo mismo repitió la Gran Comisión de 1950-51, solo que aludiendo a restos de 5 personas. Por eso digo que la Comisión Bonfil subió la apuesta a 8. Pero no por alterar cuantitativamente los términos del problema, cambia la cualidad de este. Sin embargo, las últimas 2 comisiones actuaron infantilmente al pretender que si añadían números al asunto, podrían demostrar que esos no podían ser los restos del héroe, tal y como acabamos de ver intentarlo al señor Matos. La única que fue original fue la primera comisión, con sus restos de 4 personas presentes en su dictamen final. Pero este no puede ser un dictamen final. Fue lo que le contestó Eulalia Guzmán, y lo mismo le contestó el autor de la idea, el doctor Alfonso Quirós Cuarón. No puede ser un dictamen final, sostuvo, porque ese es apenas el inicio del problema. En otros términos, es con el problema con el que nos enfrenta casi cualquier entierro secundario o reentierro, como es el caso de este. Se nos ofrecen a la investigación
restos de varios individuos. Y precisamente el proceso científico de análisis consiste en distinguir de entre esos restos de varios individuos los que nos interesen. Lo relevante entonces del caso es la respuesta final a este problema. No que nos encontremos con que son 8 personas o 4 o 5, sino la respuesta final después de analizarlos, que consiste en decir, del cúmulo de restos encontrados pertenecientes a varios individuos, analizándolos cuidadosamente, encontramos que el 85% de restos pertenecen a un mismo individuo, que es con los que puede articularse un esqueleto casi completo, ese al lado del cual el célebre pintor esbozó la figura posible del porte de Cuauhtémoc. El restante 15% pertenece al resto de individuos, 4, 5, 8 o 25, etc. Por más que se aumente este número, la cosa no cambia. El 85% de huesos demuestra ser de Cuauhtémoc. El truco consiste en que las tres comisiones, sobre todo las últimas dos, presentaron como dictamen final, no un resultado final de investigación analítica sobre los restos, sino el problema de inicio. Hay restos de más de un individuo. Así es como desconocieron una prueba científica. Tal es el criterio que siguieron para desconocerla. La apariencia primera de los restos la tomaron como producto resultante de un análisis concienzudo. La apariencia primera la tomaron como producto de un análisis concienzudo. Abolieron su propia posible investigación como condición para no reconocer la del equipo de Quirós Cuarón, para salirse con la suya con aquello de no contamos con pruebas suficientes para afirmar que esos son los restos de Cuauhtémoc. Le hicieron harakiri a la ciencia. Harakiri. De todas las comisiones negacionistas, la más truculenta fue la Bonfil, porque conoció perfectamente la impecable refutación que Quirós Cuarón dio al cochupo de que en la tumba se encontraron restos de más de una persona, así que no podían ser de Cuauhtémoc, que solo una. Pero aunque conocían esta refutación, hicieron como que no, como si dicha refutación nunca hubiera sido dirigida precisamente contra la Gran Comisión en 1951. Y para hacer como que no se le podía dirigir dicha impecable refutación a ella, es decir, a la Comisión Bonfil, introdujeron dos trampas. La primera es ya la dijimos, aumentaron la apuesta. Es que no son solo de 5 individuos, sino 8 individuos diferentes, los restantes, los de los restos encontrados. La segunda trampa fue la novedad involucrada en esta nueva cifra, pero que pretendía pasar por ser el resultado de una investigación nueva, más acuciosa y exacta. Evidentemente, las dos trampas suponen que la comisión sabía de la impecable refutación y pretendió que no la conocía, aunque actuó como si la conociera y se defendiera de ella. Ahora bien, si se defendió pésimamente de ella ante la ciencia,
La defensa machada y bruta fue eficaz, esgrimida contra todas las personas que no estaban enteradas del problema a resolver cuando nos topamos con un entierro múltiple. Pero que Matos en 2024 se siga montando en el macho más bruto a 47 años de que la Comisión Bonfil ofreciera su dictamen final publicándolo en la revista Proceso de 1977, es el colmo. Pero él pretende que el viejo chicle vuelva a pegar. Es de cuidado realmente. Digamos de pasada que la dualidad en la que se mueve Matos entre ciencia verdadera ejercitada por él y las comisiones negacionistas y la risible falsificación que le atribuye a doña Eulalia, a Quirós Cuarón y a Rivera, etc. Sí, esta dualidad coincide con la manejada por Salvador Rueda entre orgullo y evidencia, entre creencia y ciencia. Y para reforzarla, añade el señor Matos, lo cito, que como ya se dijo en su conferencia inaugural, sugiere, los integrantes de dichas comisiones eran personas que muchos de esos nombres quizá les suenen a ustedes, ¿no? Destacadísimas personalidades, como don Alfonso Caso, ¿no? Don Huitberto Jiménez Moreno, historiador, ¿no? Fin de la cita. En fin, que para abonar a su dualidad sustentada por ningún lado, ahora añade un argumento de autoridad, no uno científico. Además de no ofrecer pruebas de lo que dice, ni ofrecer los criterios científicos como para haber rechazado las pruebas de Eulalia Guzmán y de Quirós Cuarón, por ejemplo. Y para no necesitar darlos, presenta el asunto desde el principio como risible y grotesca falsificación diego-riveriana, que dibuja el contorno de 8 restos de personas distintas, pero como si fuera de unos 75. Jaja. Mejor ni preguntes, manito, porque es indudable que estos nacionalistas, Diego y Eulalia, están haciendo trampa. Y si preguntas te verás muy menso y como que no entiendes o entiendes. Algo como esto es lo que pretende Matos y Rueda. Que se diga a su público cuando lo escucha pontificar sobre el asunto, como si tuviera autoridad para hacerlo, pero realmente carece de ella, la farolea, por decirlo menos. Veamos qué más dice el señor Matos. Abrimos un tercer tema. Más argumentos de autoridad en vez de ciencia. Lo cito. En la última comisión, yo hablaba la vez pasada, se refiere a su conferencia inaugural, por ejemplo, de la presencia de un indígena que fue antropólogo, lingüista, especializado en lingüística, que era Luis Reyes, ¿no? Luis Reyes García, oriundo, él era náhuatl de Veracruz, su lengua madre era el náhuatl, ¿no? Él estudia en la Escuela de Antropología, se prepara y demás, en documentos precisamente. Él estudia varios códices y junto con otros especialistas y se publicaron, ahí pueden ver sus trabajos, pero él era miembro de la última comisión que hubo, la de 1976, y le toca volver otra vez a reunir y ver los documentos. Va allá y habla con los descendientes, con la Carta Viva, Salvador Rodríguez Juárez, etcétera, etcétera, ¿no? Quien le da otros documentos, 14 documentos más que no conoció Eulalia Guzmán. Y él los analiza, es decir, Luis Reyes García, y él los analiza todos estos documentos y eso está publicado.
lo vamos a volver a publicar porque pues quizá no tuvo mucha difusión. Fin de la cita. Es evidente el interés de Matos Moctezuma de darnos otro argumento de autoridad, aunque encubierto. He aquí a un indígena nahuatlato estudioso que estudió los documentos de Izcatiopan e incluso más que los que estudió Eulalia Guzmán. Pero dictaminó que todo era falso, sugiere precisamente en el libro que quiere que vuelvan a editar. Por eso añade Matos, pero Luis Reyes García, que era investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología, concluye igualmente y va diciendo qué documentos son apócrifos. Matos presenta el asunto sesgando hacia hay que creerle a Reyes García porque era indígena. Otro argumento de autoridad cuando de lo que se trata es de pruebas científicas y argumentos concordantes con ellas. El Matos, aparentemente indigenista, no por ello deja de ser autoritario. O sea, basándose en argumentos de autoridad. Y Matos Moctezuma sabe que se trata de dar pruebas científicas, lo sabe, así que es muy cuidadoso en sus palabras finales. Revisémoslas. Dice, Luis Reyes García en su libro, su dictamen final particular para la Comisión Bonfil, va diciendo qué documentos son apócrifos. Ojo, Matos Moctezuma no dice que los documentos de Izcatiopan sean apócrifos, sino que hay algunos de ellos que lo son, y son esos los que Reyes García va diciendo o señalando en su libro como apócrifos. Pero pareciera que se refiere a todos los documentos, incluidos los que estudió Eulalia Guzmán, pero no es así. Matos da el golpe, pero oculta la mano. Su divisa fue, si supuestamente Reyes García, indígena nahuatlato y erudito estudioso, logró establecer que algunos eran apócrifos, hagamos como que todos lo son, aunque acentuemos el qué, ese que distingue cuáles son apócrifos respecto de los que no lo son, y así embarramos a la señorita Guzmán y como por arte de magia transformamos su demostración científica rigurosa en cosa apócrifa. Y todo sin faltar a la verdad, porque nunca afirmamos que todos los documentos hubieran sido demostrados apócrifos, aunque sonó así, pero eso es responsabilidad del escucha. Fin de la presunta cita. Por lo demás, tiene razón el señor Matus en que debiera reeditarse el brillante, aunque no siempre exacto, libro de Luis Reyes García, documentos, manuscritos y pictóricos de Ixcatiopan Guerrero, quinto dictamen de Ixcatiopan de la Comisión Bonfil, publicado por la UNAM en 1979. De hecho, debería promover el INAH la publicación de todos los libros y estudios científicos publicados en revistas y periódicos de la época 1949 a 1980, producidos no solo por las comisiones negacionistas, sino por la comisión primera conformada por el INAH oficialmente, la que dirigiera Eulalia Guzmán, así como los producidos por el equipo del Banco de México, y ni qué decir el formidable ensayo de Luis Chávez Orozco en el que refuta la acusación de Silvio Zavala a don Florentino Juárez de haber fabricado los documentos de Izcatiopan. Estudio que cita Luis Reyes García en su libro y se muestra perfectamente de acuerdo con él contra Silvio Zavala, cosa que Matos Moctezuma calla. Mientras el INAH procede a esa
tan necesaria publicación de los documentos decisivos de una polémica científica de gran importancia para nuestra nación y que ha quedado indecisa, aunque algunos piratas pretendan que está cerrada por la negativa. Mientras tanto, digo, publiqué como apéndice a mi libro Cuauhtémoc negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método, el ensayo de Luis Chávez Orozco, cuyo título es Don Florentino Juárez no pudo ser el creador de la tradición de Izcateopan acerca de los restos de Cuauhtémoc. Y no pudo ser el creador precisamente en gracia a los muy sofisticados conocimientos de fuentes históricas y etnológicas recónditas que supondría fabricarlo.